Ahora bien, recién les he dicho que esas fases del ciclo celular no tienen la misma duración en todas las células. Y eso es lógico. Hay células que se dividen más rápido, hay células que se dividen más lento, y esto tiene que ver con la función del tejido del que forma parte la célula. Esto es simplemente para mostrarles un esquema de cómo una célula estándar, por ejemplo, una célula epitelial, una célula del tubo digestivo, una célula intestinal, cumplen un ciclo celular estándar, es decir, empiezan en G1, pasan a la fase de síntesis, pasan a la fase G2, a la mitosis, se dividen en dos células y vuelve a comenzar el ciclo. Sin embargo, hay células que por su propia función necesitan duplicarse a una velocidad extremadamente alta. ¿Qué células se les ocurre a ustedes que pueden tener una velocidad de duplicación alta? Las células embrionarias. Cuando se origina un embrión, por ejemplo el embrión humano, cuando se fecunda el espermatozoide con el óvulo, esas células tienen una fase de división celular impresionantemente rápida, porque ese embrión debe originar nuevas células para ir de a poco desarrollando el futuro ser vivo. Entonces, en ese caso, el ciclo celular generalmente consta de síntesis y mitosis, de modo que a partir de una célula, el ciclo solo es síntesis y mitosis hasta originar una gran cantidad de células que van a ir formando el embrión. ¿Cómo? ¿En los casos de qué? Bueno, lo que sucede en el cáncer es un poco más complicado. Todo ese ciclo celular no se produce de una forma arbitraria porque la célula quiere, sino que tiene un sistema de regulación muy exquisito que la naturaleza ha desarrollado para regular ese ciclo. No vamos a ver ahora porque eso, digamos, es demasiado avanzado para lo que es de la materia, explicarles cómo se regula el ciclo celular. Sí, lo que hay que saber es que el ciclo celular se regula por factores genéticos, es decir, por genes que tienen las propias células, y por otro lado, por el medio ambiente donde está la célula. La célula recibe señales de su medio ambiente que le dicen cuándo debe dividirse, cuándo debe morir, cuándo debe quedar en una fase estacionaria. Por ejemplo, en el caso de que haya escasez de nutrientes en ciertos tejidos, la célula recibe la información de que no debe dividirse, debe permanecer en una fase estacionaria hasta encontrar un medio adecuado, apto para que pueda reproducirse y cumplir todo su ciclo celular. O sea, ese ciclo celular está perfectamente regulado por un montón y por un conjunto de moléculas que se llaman ciclinas. Las ciclinas son proteínas que le indican a la célula o le dan señales de cuándo debe dividirse y cuándo no. ¿Qué pasa en el cáncer? En el cáncer lo que se ha producido es que ese ciclo celular se ha descontrolado. O sea, la célula ya no se regula por ningún tipo, ni genético, ni por factores ambientales. Es decir, el fundamento esencial de por qué las células cancerígenas se reproducen es porque han perdido el control de su ciclo celular. Es decir, es una célula descontrolada que se replica y se reproduce constantemente sin tener en cuenta el medio donde está. Por lo tanto, invade los tejidos, crecen los tumores, se produce metástasis, porque la célula no interpreta que debe parar de reproducirse. Entonces, el fundamento básico del cáncer es que las células pierden la regulación y el control de su ciclo celular. Esa pérdida del control del ciclo celular en las células cancerosas, ¿qué es lo que les ocasiona? Les ocasiona daño en su material genético, porque la célula se divide tan velozmente que no tiene tiempo a reparar su ADN y va acumulando sucesivos daños en el ADN y mutaciones que al final de al cabo ocasionan que esas células que se reproducen son células aberrantes, son células metastásicas que generalmente no tienen nada que ver con el tejido del cual se originaron. Por ejemplo, para darles un ejemplo concreto, un tumor hepático, si uno analiza un cáncer hepático, las células de un carcinoma hepático, las células originadas que alguna vez
fueron hepatocitos o células del hígado. Cuando perdieron este control del ciclo celular, las células, si uno las ve al microscopio, no tienen nada que ver con los hepatocitos normales. Tienen otras funciones, tienen otras características, tienen otras formas y reaccionan de modo diferente. Eso es lo que pasa en el cáncer. Y ahí vamos a lo que te decía recién de regulación del ciclo celular. Entonces, todo ese ciclo celular de paso por todas las etapas, desde G1 hasta la mitosis, es decir, desde una célula madre a originar la célula hija, está regulado por la presencia de nutrientes, por factores que le indican a la célula si debe o no dividirse, y además por el tamaño celular. Es decir, cuando la célula llega a una etapa adulta, como todos los organismos vivos, también hay señales que le indican que se ha llegado a su edad adulta y que debe duplicarse. Esto es un ejemplo de, por ejemplo, de un ciclo celular de una levadura que se llama Saccharomyces cerevisiae. Pero la mayoría de las células se regulan su ciclo celular por estos tres factores: la presencia de nutrientes, factores que le indican a la célula si debe cumplir o no su ciclo, y el tamaño celular. ¿Está claro? Bueno. Claro. Ese ciclo celular, además de estar regulado por esos tres factores, uno de los factores que regula el ciclo celular también es cuando la célula, por ejemplo, se infecta por un virus. Así como hablábamos de los carcinomas y las metástasis, hay virus que infectan a la célula y que producen una desregulación de su ciclo celular. Eso ocurre muy comúnmente con lo que se llaman virus oncogénicos. Hay muchos virus oncogénicos, pero hay uno muy común que ahora está de moda porque todo el mundo habla, que se llama HPV, que es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano lo que hace es infectar las células epiteliales. Y al infectar las células epiteliales, lo que hace es romper este ciclo de regulación celular. ¿Por qué? Porque el virus utiliza la maquinaria de la célula para sintetizar una serie de proteínas que le dicen a la célula que debe multiplicarse velozmente. Entonces, cuando, por ejemplo, el virus del papiloma humano infecta las células epiteliales, es decir, las células de la piel, todo lo que es epitelios, mucosas, pues generalmente infecta las mucosas del aparato genital, tanto del hombre como de la mujer. Las células epiteliales del aparato genital son muy susceptibles a la infección por el virus. Cuando se infecta, es decir, cuando un virus entra dentro de una de estas células, lo que hace es romperle ese mecanismo de regulación. Y la célula infectada ya no puede utilizar su maquinaria y comienza a dividirse velozmente. Este proceso de división celular veloz ocasiona lo que se producen las lesiones que aparecen generalmente en las mujeres o en los hombres producidas por el virus y que se conoce como condilomas o verrugas genitales. Ese proceso de división tan acelerado de la célula lo que hace también es dañarle su material genético. Y al fin y al cabo de tantas divisiones celulares que tiene la célula y de tanto daño en su material genético acumulado que no puede reparar, aparece en algún momento una célula totalmente descontrolada que es una célula cancerígena. Y de ahí es de donde se origina el cáncer producido por este virus. Generalmente en las mujeres este virus predispone a la producción de cáncer de cuello de útero. Pero simplemente es porque el virus ha roto el mecanismo de regulación celular normal de la célula. ¿Sí? En el caso de la radiación, cuando afecta a las células, ¿eso también afecta el ciclo celular, digamos? ¿El caso de qué? De la radiación. Claro, todo eso estaría dentro de factores externos. El caso de la radiación lo que hace es dañar el material genético. El ciclo celular está regulado por proteínas. Esas proteínas están codificadas por genes que están en el ADN de la célula. Lo que hace la radiación es dañar el ADN, producir mutaciones que o sintetizan nuevas proteínas aberrantes o dejan de sintetizar proteínas que regulaban el ciclo celular.
Entonces, todo lo que provoque daño genético o daño en el ADN se va a traducir en una alteración del ciclo celular. Profe, se dice que la célula tiene una membrana celular que es selectiva, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué? Que es selectiva la membrana celular, que deja entrar nutrientes. ¿Cómo hace el virus para infectar la célula? Bueno, la mayoría de los virus usan lo que se llaman receptores celulares. ¿Se acuerdan cuando hemos visto la estructura de la membrana, que había proteínas integrales de membrana? Bueno, ese tipo de proteínas integrales de membrana, los virus han desarrollado un método de detectarlas y de unirse a esas proteínas. Se disfraza. Por ejemplo, el HPV se une a unos receptores específicos que solo se encuentran en las células epiteliales. Por eso es que infecta solo células epiteliales y no infecta otro tipo de células. No infecta hepatocitos, no infecta neuronas, no infecta nada de eso. Otro virus, como por ejemplo el HIV, ha desarrollado cierto tipo de moléculas que se unen a receptores que están en células de la sangre que se llaman linfocitos, que tienen una proteína también así integral de membrana que se llama CD4. Entonces el virus, cuando encuentra esa molécula dentro de la membrana de un linfocito, se une a esa membrana. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se une a ese receptor, desencadena toda una serie de señales que le indican a la célula que lo debe internalizar el virus. Y por un mecanismo de endocitosis, ¿se acuerdan cuando hemos visto endocitosis en la clase anterior? Se forma un endosoma y el virus entra a la célula como si fuera un alimento de la célula. Una vez que está adentro de la célula, el virus se adueña de todo el mecanismo, de toda la maquinaria celular para su propio uso, para la síntesis de su ácido nucleico, para volver a sintetizar más partículas virales y finalmente lo que hace es matar a la célula y liberar más virus para seguir infectando los distintos tipos celulares. De esa forma es como los virus entran adentro de las células. Es como que se disfraza de la proteína. Bueno, volvamos entonces a la regulación del ciclo. Estamos aquí donde nuestra célula, que venía por la carretera en la fase G1, llega a una barrera y se pone a pensar. Bueno, continúo hacia la etapa de síntesis, descanso, entro en G0 y no me divido más y me dedico a dormir como las neuronas. ¿Qué es lo que hago? ¿De qué depende entonces qué es lo que va a hacer la célula? Depende de los factores de crecimiento que se encuentren en el medio ambiente, en el tejido donde está la célula y que le indiquen qué va a hacer. ¿Sí? Bueno. Entonces, el ciclo celular, para resumirle, está regulado por un montón de mecanismos bastante complejos que no los vamos a detallar a cada uno, simplemente los vamos a nombrar. Cada una de las etapas está regulado por distintos tipos de mecanismos. Si nosotros empezamos en la primera etapa del ciclo celular, que es la fase G1, cuando la célula está en su ciclo de crecimiento en G1, llega un momento de ese ciclo G1 en que se pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Debo seguir creciendo? ¿Debo seguir en esa etapa? ¿O debo entrar en el ciclo para dividirme? Entonces ahí intervienen estos factores que yo les decía. La célula se pregunta si tiene el tamaño adecuado, si el entorno donde vive es favorable para producir células hijas, o quizás se pregunte si se ha producido un daño en su DNA. Entonces, producir células hijas es un mecanismo de reparar su ADN porque lo va a duplicar, lo va a reparar y va a originar probablemente células hijas normales. Entonces la célula dice sí, voy a entrar en el ciclo y voy a continuar a la síntesis de ADN. En esta etapa también hay mecanismos de control de la fase de síntesis, donde estos mecanismos de control principalmente lo que hacen es evaluar si el ADN que se está produciendo ahí está dañado o no. Sigue la célula y decide pasar a la fase G2. Y en la fase G2 se pregunta si debe dividirse o comenzar la mitosis. Y de nuevo aquí hay toda una serie de factores que van a regular y le van a decir a la célula si se va a dividir o no. Y finalmente la célula entra en la etapa de mitosis y se divide. Ahora bien,
¿La célula sí o sí tiene que cumplir todo ese ciclo? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Sí. ¿Se puede parar en alguno? ¿Qué le pasa si se para en alguno? ¿Mm? ¿Se queda ahí? Estática. La célula tiene solo un punto donde puede quedar en fase estacionaria, que es el punto G0, que hemos visto que está aquí dentro de la fase G1. Es decir, eso es una fase estacionaria donde la célula mantiene su metabolismo y puede así permanecer años. Ahora bien, si la célula decide en alguno de estos puntos no cumplir, lo que hace la célula es activar mecanismos propios que se conocen como inducción de la muerte celular. Es decir, la célula ha llegado aquí, al punto de síntesis, se ha dado cuenta que su ADN está dañado. Antes de originar células hijas con ADN dañado, la célula interpreta que debe morir. Ese fenómeno de muerte celular se conoce con un nombre raro que se llama apoptosis. Apoptosis o muerte celular o suicidio celular, porque en realidad es un suicidio. La célula interpreta que está dañada, que no tiene factores adecuados para reproducirse, entonces en esa etapa decide entrar en una fase de apoptosis y morir. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta ahora hasta ahí del ciclo celular de la mitosis? Antes de entrar ahora a otro tema. Sí. Dice si a la cariocinesis, La última no etapa. sigue la citocinesis, se formará una célula binucleada. Claro. ¿Cómo Se es? forman dos células hijas, cada una con su núcleo. Y con el material genético que se había duplicado en la fase de síntesis. ¿Sí? ¿Te acuerdas en el esquema? Aquí. La última etapa es la citocinesis. En la citocinesis ya tenemos el material genético que se ha duplicado, se han formado las dos membranas nucleares de cada una de las células hijas y simplemente lo que le falta es que se forme el tabique, separar el citoplasma y originar las dos ¿Pero células puede hijas. haber casos en que queden en la fase anterior? ¿Cómo? ¿Puede haber casos en que queden en la fase anterior? Y No. tener- Generalmente la mayoría de los mecanismos de control, esto es como si fuera un proceso irreversible. Cuando entra en la última fase de la telofase para pasar a la citocinesis, es casi irreversible. La célula se va a dividir. Bueno. Ahora vamos a ver en detalle, que ya lo han visto con la profesora en la clase anterior, algo de fundamentos básicos de genética de los ácidos nucleicos y sobre todo de cómo está estructurada la información genética dentro de una célula en el núcleo celular. Ustedes saben que la información genética de una célula está contenida en el ADN, que es un ácido nucleico especial que se llama ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? Ahora nos vamos a centrar en las células humanas, pero casi todas las células tienen todo su material genético en forma de ADN. En las células humanas, este material genético está organizado en unas estructuras especiales que se llaman cromosomas y que son visibles solamente cuando, si han prestado atención anteriormente, se van a dar cuenta. ¿Cuándo solamente aparecen los cromosomas? ¿En qué etapa del ciclo aparecen los cromosomas? Más fuerte, no escucho. ¿Cómo? Metafase. En la metafase de la mitosis es el único momento del ciclo celular en que los cromosomas se hacen visibles. ¿Sí? La metafase. Entonces, en las células humanas, estos cromosomas están organizados en 46 cromosomas. Cada uno de estos cromosomas está formado por una larga y enorme molécula de ADN.
¿Ustedes se imaginan cuánto mide una molécula de ADN en una célula humana? Pongamos una célula epitelial. ¿Cuánto? 3 metros. Y en promedio te diría un poquito menos, 2 metros. O sea, imagínate una molécula de 2 metros, el tamaño, que debe entrar en el tamaño del núcleo de una célula que mide ¿cuánto? ¿Cuánto? Una célula en promedio, ¿cuánto mide? ¿Cuánto? 20 micrómetros. O sea, 20 millonésimas de metro. O sea, esa enorme molécula de 2 metros tiene que estar introducida en una estructura microscópica, submicroscópica, como el núcleo. Entonces, imagínense cómo hace la naturaleza para meter esa enorme molécula dentro del núcleo. Esa molécula de ADN, a su vez, está formada por 3 billones de subunidades que se llaman... La caja anterior. ¿Se llaman? ¿Qué son esas? Son las bases púricas y pirimídicas. Esas bases púricas y pirimídicas no están caprichosamente ubicadas a todo lo largo de la molécula de ADN, sino que están formando lo que se conoce como... nadie es práctico, ¿no? Que se conoce como código genético. O sea, esas 4 bases se combinan de una forma preestablecida que se denomina código genético. En el humano hay 80.000 códigos genéticos para todas las proteínas que puede sintetizar una célula humana y que necesita para cumplir su función. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Ahora vamos de vuelta a cómo se mete el ADN dentro del núcleo. Ustedes imagínense, esta enorme doble hélice, esta es la molécula de ADN. ¿Se acuerdan que es una doble hélice? Lo que son los escalones de la doble hélice, ¿qué son? ¿Dos? No, esas son las hebras de la doble hélice. Los azúcares y fosfatos son estos. ¿Y los escalones? Las bases nitrogenadas, las bases púricas y pirimídicas que se aparean entre sí. Una doble hélice con la otra. Una purina con una pirimidina. ¿Sí? Bueno. Esa doble hélice de ADN normalmente dentro de la célula no está suelta, sino que está formando una estructura bastante compleja que comienza por enrollarse alrededor de proteínas específicas que se conocen con el nombre de histonas.